Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a Il Nido Padres, que en italiano significa el nido, o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Il Nido Padres. Hoy con un tema importantísimo, muy llamativo y que muchos padres me han preguntado cómo no has desarrollado este tema antes, ya que tenemos muchísimos interrogantes sobre lo que está pasando hoy en día con este tipo de trastorno que pudiéramos considerar una nueva patología dentro de los trastornos de comportamiento en los niños, pero tenemos muchos inquietantes. Para eso hoy tenemos a nuestro invitado, que es Alexis Martínez, terapista de comportamiento de Jumping Step by Step, una de las compañías de terapia, radicadas aquí en Miami, que tiene muchísimo éxito y que precisamente está incursionando con un nuevo edificio sobre terapias de comportamiento, tengo entendido. Y bueno, bienvenido, Alexis. Bienvenido. Un gusto estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. ¿De qué vamos a hablar? Este trastorno del que vamos a hablarles hoy se llama trastorno de oposición defensiva o es desafiante es Alexis, ¿no? Trastorno de oposición desafiante, que le vamos a llamar durante el programa TOD. TOD, para que nos entendamos durante el tiempo que van a estar escuchando la charla. ¿Y qué es el trastorno de oposición desafiante que estamos presentando hoy en niños y adolescentes? ¿Cómo podemos describir este tipo de comportamiento? Particularmente lo que en inglés le llaman el Oppositional Defiant Behavior está definido por comportamientos agresivos contra las personas que interactúan con el niño normalmente. Pueden ser otros niños, pueden ser otros adultos, o pueden ser terapistas o maestros o cualquier persona que tenga una interacción con el niño. Incluso personas que ocasionalmente interactúen con el niño, pero se define por comportamientos agresivos, ya sea verbal o físico. Otra de las cosas que estuve revisando sobre este trastorno es que está ligado directamente a una oposición a lo que tenga que ver como con la ley, con el reglamento, con cuando tú le das una dirección a un niño donde básicamente le estás diciendo sigue la instrucción es vamos a ir al parque, vamos a salir ahora en una línea todos al parque, al playground o lo que sea, y entonces el niño inmediatamente se rehúsa a acatar la orden y a seguirla porque es la oposición a lo que ese adulto me está diciendo. ¿Es correcto lo que te estoy contando? Es decir, esos comportamientos agresivos, ya sea de forma verbal o física, se generan a partir de que se le presenta una demanda a ese niño y ese niño no quiere cumplir con esa demanda. Él quiere hacer cualquier otra cosa menos lo que se le está pidiendo. Y entonces generalmente la respuesta es no hacerlo, ¿ok? Si fuera no hacerlo de una manera correcta, como decir, mira, no estoy en condiciones de hacerlo ahora, o no me gusta, etcétera, a lo mejor no hubiera tanta dificultad. Pero el asunto está en que lo manifiestan de una manera inapropiada, como puede ser con la agresividad física o la agresividad verbal. Notamos entonces que estos niños entran en un estado de cólera, de ansiedad, y empezamos a ver que el niño golpea. Yo lo digo en este caso porque lo veo, lo presencio directamente con nuestras maestras en el colegio. El niño golpea a la maestra o agrede al compañerito que esté al lado. Él no tiene en ese momento como la sensación o el sentimiento de hacerle daño a quien esté al lado, a su compañerito, pero en su rabia, que lo enceguece, pues él va a golpear al niño que esté al lado, va a agredir a la maestra, que fue quien le dio la directriz de lo que tiene que hacer, y como tú nos estás explicando, la reacción se genera debido a que me estás diciendo que haga algo. Y ese algo yo no le puedo explicar a la maestra, mira, lo que tú decías, bueno, no lo quiero hacer, tengo mucho calor y no quisiera ir al parque.
No, simplemente es una reacción desmedida donde viene la agresividad física, la agresividad verbal, y lo vemos no solamente en los niños pequeños, sino que en los adolescentes también están presentando este tipo de reacciones en los colegios, donde incluso hemos visto, bueno, lo hemos visto en las noticias, que a veces las maestras tienen que llamar a la policía para que vengan a sacar a estos niños del colegio porque agreden a sus compañeros, a los mismos maestros de esa manera. ¿Por qué llega un niño a explotar, a estallar? ¿Dónde está, en qué radica esa rabia que vemos en esos niños? ¿Es algo realmente entonces patológico o es la llamada mala crianza, la falta de límites? ¿A qué adjudicarías tú este tipo de reacciones explosivas? Lo más probable es que sea una mezcla de varios factores, y por supuesto todos esos factores lo vas a encontrar en dos áreas fundamentales: en la relación que ese niño ha tenido con los adultos, con los que se ha criado, con los que ha interactuado, y por supuesto hay un componente de la condición que tiene ese niño. Es decir, hay ciertas condiciones, ciertos diagnósticos que presenta el niño que por supuesto es más propenso a reaccionar de una manera determinada, pero al final el comportamiento siempre es aprendido, es decir, cómo las personas que han interactuado con él han modulado, lo han ayudado a sobrepasar esa limitación para que reaccione de una manera diferente. Pero generalmente en esa historia vas a encontrar diferentes factores que llevan a ese niño a actuar de esa manera. O sea que sí se necesita un diagnóstico para nosotros determinar que este niño está presentando el trastorno de TOC, básicamente, ¿no? O sea, sí necesitaríamos pedir una ayuda extra de parte de los padres, que es importante que sepan los papás cuáles son el tipo de actuaciones que vemos en esos niños que tú dices, bueno, aquí ya no solamente estamos pasando de no acatar la orden, no seguir instrucción o saltarnos el límite, llamado en algunos casos y para todo el mundo, bueno, mala crianza, lo que tú, como lo quieran llamar, sino que ya yo digo, hay algo no solamente en esas actitudes aprendidas, sino que hay algo patológico que está pasando adentro de ese niño que le está permitiendo estallar de esa manera y como combinar todas esas actuaciones y llevarnos a la gravedad de que ya esté siendo pues preso de un trastorno. Tendríamos que entonces buscar ayuda extra cuando vemos qué tipo de reacciones, cuáles serían los red flags o las señales que nos indican que este niño ya necesita ayuda de una terapia. Existe esa tendencia siempre con los niños a apuntar al niño como el causante de ese comportamiento, de esa anomalía. Okay. Pero en realidad es más que el niño, es la historia del niño y las personas que han interactuado del niño. A lo mejor el problema es más que del niño, es también de la familia, del ambiente, o de la del institución, entorno, o del grupo, etcétera. Es él quien lo está reflejando, pero en él participan personas que han estado conviviendo con él, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque sí, por supuesto, vemos al niño ciertos comportamientos repetitivos, ciertas manifestaciones que esos adultos, esos padres, esos maestros no pueden controlar o no saben cómo manejar. Exacto. Y entonces cuando debemos recurrir a especialistas que nos ayuden con esos comportamientos. Pero el problema y el origen puede estar tanto en el niño como en los adultos que han tenido en su cargo la educación de ese niño, ¿no? Pero todos de alguna manera, por ejemplo, en el caso de la terapia ocupacional, todos participan en esa terapia, ¿ok? Porque no se trata solamente de cambiar el comportamiento del niño, sino también de las personas que de alguna manera están propiciando esos comportamientos, como decimos nosotros, están reforzando esos comportamientos. Ok, es decir, que una vez decidamos entre el colegio y entre el hogar, que el niño está teniendo este tipo de comportamientos repetitivos, que ya notamos que es un comportamiento que las mismas maestras no pueden manejar, no pueden ellas sostener, y que en casa de igual manera pasa con abuelas o pasa con los padres que también piensan que el niño está de una manera que no puedo controlar. Entonces ahí es donde nosotros recurrimos a una terapia de comportamiento. Hoy en día esa terapia de comportamiento, entonces me dices que debe incluir un estudio del entorno del niño antes de llegar a un diagnóstico como tal. O sea, tenemos que trabajar en casa, en colegio
directamente con el niño. ¿Cómo se trabaja en casa y en colegio este tipo de comportamiento? Bueno, lo primero, los terapistas de comportamiento no hacen el diagnóstico del niño, es decir, eso le corresponde a otros especialistas. Ok, o sea que se remite a un neurólogo. El psicólogo, el pediatra especializado en niños, etcétera, hace un diagnóstico y hace como un referido. Es decir, pide que por favor sea evaluado por un especialista de comportamiento. Ok, entonces dejémoslo. A partir de un diagnóstico. Perfecto, entonces dejémoslo claro a los papás que están en casa, que nos están escuchando. Si ustedes notan este tipo de comportamiento agresivo y constantemente desafiante ante la autoridad, y ustedes creen que ya no estamos en el plano de, oye, qué malcriadito es, o ay, yo era así de necio cuando chiquito, salió igualito a mí, no, salió igualito al papá. Cuando ustedes creen que ya ese tipo de comportamiento no lo estamos pudiendo manejar, no lo estamos pudiendo sostener, entonces el primer paso, y Alexis me corrige si estoy mal, el primer paso es, vamos a nuestro pediatra. Digamos que también es importante tener en cuenta hablar con el colegio. En el colegio está pasando lo mismo, en la casa está pasando lo mismo, preguntar los padres al colegio o el colegio preguntarle a los padres. En los dos entornos el niño se está moviendo de la misma manera, entonces ahí es donde el primer paso es visitemos al pediatra. Dependiendo de la edad que tenga el niño, el pediatra debe asumir que el niño está de pronto sobrepasado en algunos comportamientos o que no son idóneos para su edad o que no están pudiendo controlarse de una manera adecuada y nos refiere a un neurólogo o a un psicólogo que sería el que nos va a decir el niño necesita o una terapia ocupacional o directamente una terapia de comportamiento. Correcto, correcto. Hay un punto que estás tocando que es muy importante. Hay una tendencia en algunos padres, no podemos decir que en todos, cuando empiezo a detectar ciertas dificultades en el niño, que no tienen por qué ser solamente de comportamiento, pueden ser físicas, pueden ser de lenguaje, pueden ser para manejar ciertas cosas con la motricidad fina, tienden a ignorarlo, ocultarlo, obviarlo, con esos comentarios como tú hacías ahorita de no, yo era igual y yo aprendí a hablar a los 7 años y mira ahora que bien hablo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que siempre que yo vea algo que es no lo que normalmente se ve en los niños, la palabra normal siempre tiene sus significados un poco a veces difíciles para entender. Pero cuando usted está viendo algo que no es lo normal en el niño, o comportamientos agresivos frecuentes, o que no logra socializar bien con otros niños, o que se interesa de manera repetitiva por un determinado juego y no atiende a otro, etcétera, etcétera, cualquier cosa que usted no vea bien, vaya a un especialista, plantéele su duda, plantéele su preocupación para ver si el niño requiere un tipo de atención especializada y esos problemas que a esa edad pequeña se pueden manejar y se le puede enseñar no solo al niño, sino también a la familia, y el niño puede rebasar esas dificultades y ser incluido en el sistema escolar o en la vida normal y tener éxito, es el momento de hacerlo. Entre más temprano usted lo haga, mucho mejor para ese niño y para la familia. La intervención temprana pues puede ahorrarnos muchísimo tiempo, donde el niño ya puede ser funcional desde los 3 años o antes de entrar al colegio, ya después de primer grado, obviamente, que es donde necesitamos que ya estén escribiendo, hablando correctamente, y entonces ahí es donde nosotros podemos ayudar a ese niño a tiempo y ganarnos ese tiempo que probablemente estaría siendo perdido, ¿no? Sabemos que la terapia de comportamiento a raíz de que yo trabajo con niños, Alexis, como tú lo sabes, vemos el caso, se presenta el caso, finalmente aprueban la terapia para ese niño, llega el terapista de comportamiento al colegio y ¿qué es lo principal y lo primero que debe hacer ese terapista de comportamiento con el grupo que está atendiendo directamente al niño? Es decir, su maestra, su asistente, las directoras, esas personas que están expuestas diariamente al comportamiento del niño y a este tipo de esquema de que el niño explota con facilidad y que el niño se rehúsa a seguir instrucciones. ¿Qué es lo que se debe plantear directamente con las maestras? ¿A dónde tenemos que estar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Y qué es lo que nosotros debemos esperar de ustedes? Sí, lo primero es que generalmente no es un terapista de comportamiento, es decir, hay un equipo
Ok, viene Sí. un equipo, ¿es correcto? Se habla de un equipo porque generalmente hay un terapista que trabaja directamente con el niño y hay como un supervisor Que llamamos verifica. RBT, ¿no? El que trabaja directamente con el niño es el RBT, Ok. el Registered Behavior Technician. Ok. Y el supervisor pueden ser dos, puede ser un BCBA o puede ser un BCABA. Es decir, al final son supervisores que fueron los que participaron en la evaluación del niño Ok. y son los que están constantemente chequeando si lo que ellos pusieron en papel es lo que se está haciendo con el niño diariamente, si hay algo que cambiar, si la data que se está colectando es correcta y me está indicando un buen resultado en el Exacto. tratamiento o algo no está yendo bien. Es decir, que generalmente estas dos personas están trabajando muy de la mano con el terapista que es está. decir, el supervisor y el terapista Exacto. para llevar al niño en el camino que ellos quieren llevarlo, es decir, a superar esos comportamientos o a desarrollar determinadas habilidades. Cuando llegas a la escuela, por mencionar un environment, porque puede ser la escuela o puede ser la casa, ujú. o puede ser otra institución donde el niño está recibiendo algún tipo de ayuda o participando en algún tipo de actividad, generalmente se colabora con esas personas. Es decir, porque es el especialista de comportamiento llega a una escuela, por ejemplo, que tiene tanto rigor y tanta estructura y tantos conocimientos, no va a decirle, mira, aquí con este niño hay que hacerlo así. Ok. Realmente llegamos, observamos, participamos en las actividades y vamos estableciendo una relación con ese maestro, con ese auxiliar del maestro, y vamos colaborando entre los dos, poniéndonos de acuerdo cuál es la mejor estrategia para reducir esos comportamientos que está teniendo el niño en el aula o desarrollarle las habilidades que le van a permitir también reducir esos comportamientos. ¿Okay? Entonces tratamos de colaborar de la misma manera que colaboramos con los especialistas de speech, con los especialistas de occupational therapy, con los physical therapy o entrenadores, por ejemplo, o instructores de arte, cualquier persona que esté interactuando con el niño. Dentro de ese tipo de intervención que pudiéramos considerar el redireccionamiento de esa actitud de mal comportamiento, llamémoslo así, o de no seguir la instrucción, ¿cómo debe trabajar? ¿Quién realmente acude en primera instancia? ¿El terapista? Si el niño entra, como decir, en una etapa de caos, donde no quiero seguir la instrucción, donde vemos que quiere golpear o agredir a alguien, donde verbalmente empezó a decirle cosas a los demás. Entonces, ¿quién debe intervenir inicialmente? ¿El terapista redireccionando ese comportamiento o la maestra en primera instancia y ustedes ayudando a la maestra? O sea, ¿cómo sería realmente ese orden de intervención? En dependencia del tipo de comportamiento. Es decir, cuando estás en la escuela, la autoridad sigue siendo la maestra. Ok, ¿Sí? Perfecto. Y si en algún elemento del tratamiento, vamos a suponer que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el aula, nosotros deberíamos respetar lo que está haciendo el aula y lo que está haciendo el maestro. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto de la escuela pública. Y porque Nosotros podemos reunirnos con el maestro y explicarle, creemos que es mejor de esta manera, o esto es lo que nos ha dado resultados. Ok, perfecto. Pero siempre tiene que haber una relación de respeto y de profesionalismo para que esa relación sea fructífera, para que podamos colaborar. Entonces, a veces eso es un poquito difícil, ¿sí? A veces es un poquito complicado, pero ahí los especialistas de comportamiento deben conducirse de una manera ética, respetar la posición y el rol que tienen las escuelas y tratar de ayudar y colaborar para que eso se haga de manera diferente. ¿Okay? Si en caso de que hay un procedimiento que no está dando resultado en el aula y deberíamos modificarlo. ¿Okay? Nosotros tratamos de establecer una relación con los maestros de colaboración, de respeto, de valoración, para que después sea más fácil para nosotros poder hacer las intervenciones. Okay. Los maestros pueden acceder a ese tipo de data que ustedes están sacando, o sea, es decir, a esas observaciones que están haciendo de los niños, de dónde hemos mejorado, trabajan de la mano con el maestro, ellos también teniendo acceso a esa información, o sea, es decir, revisan toda esa información entre los tres. En estos momentos las escuelas, cuando tú le solicitas la colaboración, nosotros somos un provider externo, ¿sí? Exacto. Y cuando nosotros le solicitamos a la escuela participar es decir, implementar nuestros programas de tratamiento dentro del aula,
una de las cosas que nos piden comúnmente es el plan de tratamiento. Exacto, ¿Sí? correcto. Que debemos de alguna manera presentar al especialista de la escuela y a la maestra. ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros comunicamos a la maestra cuáles son las dificultades que vimos con este niño y qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces estamos en constante comunicación con ellos para ir encontrando la mejor opción para ayudar a ese niño. Perfecto. Cuando vemos mejoras, cuando vemos que hay actitudes que ya están cambiando, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que estamos teniendo como éxito en esa intervención que se está haciendo con todo el equipo, si podemos llamarlo así, como el equipo multidinámico que tenemos entre la terapista, el asistente, la maestra? Digamos que la evaluación de los resultados del programa, ¿ok? Pasan por diferentes niveles. Los especialistas en behavior colectan data de qué es lo que está pasando con cada uno de los comportamientos diarios. ¿Ok? Si el comportamiento es como una perreta, como se le llama en español, sí, ¿no? Una rabieta que una le da al niño. rabieta, ¿no? Y contamos cuántas veces lo está haciendo. Okay. Esos datos nos van a indicar si él está disminuyendo ese comportamiento o no. Okay. Ahí si por ejemplo estamos desarrollando una habilidad como que él se mantenga en una tarea por un determinado tiempo y vemos que antes lograba estar 1 minuto y ya está 3 minutos, ¿sí? Estamos avanzando. Estamos avanzando. Eso desde el punto de vista de comportamiento. Ya otros especialistas o otros adultos que están en relación no llevan por ese conteo, por decirlo de alguna manera, o esa estadística. Y ahí nosotros nos basamos más bien en cómo ellos están observando, cómo ellos están percibiendo los resultados, el desempeño del niño, ¿no? Y que nos den un criterio cualitativo, ¿no? A veces en esa ingenua pregunta de maestra, ¿cómo lo ve? Entonces ella nos dice, pues lo veo mucho mejor. Porque fíjate que ya me está haciendo esto, me está haciendo lo otro, ¿no? Ahí hay un criterio cualitativo de una apreciación que está teniendo la maestra o la auxiliar o la madre de que han habido cambios. En mi papel yo tengo 500 números de que esto está bajando, el otro está subiendo, etcétera. Pero eso es una cosa muy matemática, muy de la data que estamos colectando. Pero nosotros necesitamos saber que esa las otras retroalimentación personas están apreciando que cualitativamente hay un salto, hay una mejora en el niño, ¿no? Okay. Entonces constantemente estamos buscando eso, es decir, ver cómo las otras personas que están alrededor del niño están percibiendo. Entonces es muy importante la comunicación entre maestra y terapista, y muy importante que también el colegio y la maestra exijan este tipo de trabajo conjunto. No es solamente levantar data y bueno, se fueron los terapistas y no supimos qué sigue pasando, pero no vemos avance. Entonces, si usted no está viendo avance con su hijo en casa, si no están viendo las maestras avance con el niño en el colegio, es volver al terapista y hablar con él y decirle, bueno, revisemos esa data que ustedes están levantando, vamos a ver dónde estamos viendo éxito o avance, y si no se está presentando el avance, entonces, ¿qué alternativa le ofrecen ustedes a las maestras? Mire, el programa de tratamiento de behavior, cada 6 meses debe emitir un reporte. Ok, ¿sí? Qué bien. Y ese reporte hay que someterlo al seguro para que nos vuelvan a aprobar otros 6 meses de tratamiento. ¿Ok? Pero mensualmente también los especialistas le elaboran un reporte de qué es lo que está pasando con cada uno de los comportamientos. ¿Ok? Es decir, que constantemente los terapistas de comportamiento están evaluando lo que está pasando con el tratamiento. ¿Sí? Por supuesto, los parents o cualquier persona que está alrededor puede sentarse con el especialista y decirle, mira, me gustaría saber cómo ves las cosas, qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando, y discutir algún tipo de cambio o modificación. Nosotros estamos obligados de alguna manera que si en un tiempo determinado, 2 meses, 3 meses, no hay un cambio, no hay una modificación, no hay una mejora, nosotros deberíamos presentarle al seguro una modificación en el protocolo de tratamiento. Okay. Es decir, ellos nos exigen que le digamos en qué tiempo nosotros vamos a mejorar esto, y si no lo hacemos deberíamos presentarle una modificación en ese tratamiento. Entonces son de las cosas que los padres o los maestros pudieran discutir, claro, con los especialistas. Vean acá qué es lo que van a hacer ahora, porque esto creo que no nos está dando el resultado. De qué manera, qué podemos hacer diferente, ¿no? Eso en teoría, ¿no? Está en la presentación del tratamiento, protocolos de intervención, desde el principio, en los planes de intervención.
Sí. No, perfecto. Eso de lo que estamos hablando entonces se manejaría a nivel colegio y de igual manera se está manejando en casa, ¿no? Es decir, abuelos, tíos, quienes sean que convivan con ese niño en su otro entorno, que sea el familiar, también tienen todo ese proceso de revisión de la data, de a los 6 meses decirle esto no me está funcionando, para que realmente haya un cambio, ¿no? En el niño. Debemos trabajar en los dos ambientes. Claro, el componente fundamental del tratamiento es el niño y los padres. O la persona, diríamos padre, porque es normalmente la persona que está a cargo del niño, cuidado del niño. Pero en este caso, la persona que está a cargo del cuidado del niño está muy involucrada en el tratamiento. De hecho, hay un componente que se llama el entrenamiento del padre. Perfecto, ¿Okay? Claro que sí. Y en ese entrenamiento del padre también hay objetivos y también hay temas que se deben estar tratando semana tras semana, ¿ok? Conversando con el padre, ¿ok? A veces, por ejemplo, ideamos una sesión, una serie de actividades y le pedimos al padre que la haga con el niño, ¿ok? Y observamos cómo el padre está interactuando con el niño y le retroalimentamos, ¿sí? Porque el padre muchas veces tiene que hacer tareas, por ejemplo, con el niño, o algún otro tipo de actividad. O el padre simplemente tiene que lidiar con todo lo que es las actividades diarias de la casa. Y entonces ese tipo de actividad, la manera en que él interactúa con el niño, es importante que él haga modificaciones. Porque, como te dije al principio, ese comportamiento salió de algún lugar. Claro. Y generalmente salió de su historia, de su educación. Claro. Entonces es allí muchas veces donde hay que desarticular ciertas cosas para que el comportamiento evolucione, por decirlo de alguna manera, porque el comportamiento cambie, ¿no? Entonces el componente de trabajo con los padres está incluido en la terapia. Excelente. Por eso podemos decir que donde hay terapia hay esperanza, como lo decíamos siempre que hablamos de esta intervención temprana y de llamar a un especialista que nos apoye. No significa que vamos a decir, no, mi hijo no tiene un problema o mi hijo tiene un problema. Saquémonos eso de la cabeza, padres, y también instituciones educativas. Lo que tenemos que hacer es ver cómo resolvemos esa actitud que estalla como respuesta a algo que viene de casa, que viene tal vez genético, que viene del entorno en el que el niño se está criando y desarrollando. Simplemente donde hay terapia y esperanza. Si llamamos a alguien externo que nos explique, que nos ayude, que nos asesore, que nos guíe, que nos redireccione si lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo correctamente, pues tenemos esperanza de que eso cambie y que vaya a mejor. Y qué más si lo podemos hacer a temprana edad. Ojo, que es muy importante, una vez detectemos ciertos red flags o señales de que algo, como nos decía Alexis, no está pasando de la manera adecuada, normal, de como yo recuerdo cuando era chiquito, que pasaba esto, puede decir un papá, yo en qué edad hablé, yo en qué edad hice tal situación, a mí en qué edad se me cayó los dientes, porque es importante que a veces pensemos cuando nosotros hicimos las cosas y hagamos esa comparación. Y si no, buscar un libro, ¿dónde debe estar mi hijo entre los 6 y los 8 meses? ¿Dónde debe estar mi hijo en el periodo de desarrollo entre el año y los 3 años? Bueno, no estamos ahí, vamos a buscar al especialista, quien es que realmente nos puede dar ese apoyo. Muchísimas gracias, Alexis, por tu compañía, por venir a aclararnos estas dudas sobre terapia de comportamiento que está todavía entrando al sistema como algo que no está bien explicado. No sabemos bien si terapia de comportamiento simplemente es corregir, como decimos, la malcriadez, las malas actitudes, la falta de límites, o si realmente hay algo mucho más grande que está afectando a nuestros niños y que no estamos sabiendo acompañar nosotros como adultos. Ahí es importante donde viene la intervención de todos ustedes, que son hoy en día un gran apoyo en las instituciones. Y ojo a las instituciones, saber que el proceso adecuado de cómo se interviene una terapia de comportamiento en un salón de clase, en el hogar, y hacer ese seguimiento de la mano con el terapista, con la persona que está haciendo el estudio. Es bien importante que nos involucremos todos en un equipo, pues en función del niño. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Este es un episodio más de El Nido Padres y los esperamos hasta una próxima aquí, en El Nido Padres. Gracias, Alexis, por tu compañía. Muchas Adiós. gracias. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como El Nido Padres, déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.